que nos hemos propuesto, que es no más colonialismo, y un segundo subtema que sería Yuyainiu, que traducido significa ser con memoria, ¿no? Es un tema de gran importancia para nosotros, porque desde que nos invadió el colonialismo, sistemáticamente todo el proceso de los 500 años ha sido un proceso permanente y sistemático de cortarnos la memoria, de cercenar nuestra memoria ancestral. Eso desde el primer momento hasta ahora. Y en cierta manera, pues, relativamente podemos decir que han logrado en gran medida, ¿no? Pero digo relativamente porque la memoria sigue también dentro, guardada, o dormida, o escondida, o secuestrada, o cercada, como queramos la llamar, pero sí está dentro. Es muy difícil que puedan erradicar la memoria. Están haciendo trabajos muy fuertes de lavado cerebral, literalmente ahora, ¿no? Pero aún así, mientras exista el ser humano, su memoria va a existir, aunque esté siendo atacada, digamos, cercenada, cortada. Entonces, lo primero que quisiera es explicar qué quiere decir Yuyainiu, ser con memoria. Si ustedes recuerdan, la I extendida, que lo conocemos como Y, nos está hablando de la percepción en movimiento, como nos lleva al sentimiento. Percibes, sientes, ¿no? Y en ese proceso nos lleva al alma. Por eso la vez pasada hablamos de Aya, alma, A, I, A. Percibes el alma. Todos tenemos alma, espíritu. Entonces cuando decimos Yuyainiu, estamos Yu y Ya. Y de la A, mundo externo, retorna a la I. Entonces ya estamos Yuyai. Yuyai. Quiere decir que percibes y sientes tanto el mundo interno como el mundo externo. Esa es la base de la memoria. Todo el recorrido de la vida, tanto en tu mundo interno como externo. El ser con memoria es Yuyainiu. Eso es desde el punto de vista del quichua, cómo se origina la palabra Yuyainiu. Y el ser con memoria, para nosotros es un concepto vital. Te acordarás, seguramente has escuchado, a veces los adultos, cuando regañan a los jóvenes, le dicen, Yuyainiu mikikanki, manacho, ¿no? ¿Eres un ser con memoria o no? Entonces ya le reclama al niño que ya es momento de que él se comporte como un ser con memoria, un adulto. O sea, en nuestra cultura no existe un adulto, no existe la maduración, sino a través de la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Desde que eres niño, todo ha sido un aprendizaje. Lo que uno aprende de por vida es de niño. De viejo es instrucción que viene y va, pero lo que aprende de niño no se va nunca. Está la memoria. Si ustedes hacen memoria de lo que eran niños de 5 o 4 años y empiezan, cómo ha quedado marcando para siempre su ser, ¿no? Entonces quiere decir, Yuyainiu es aquel que ha aprendido ya lo suficiente en la vida, que tiene memoria, puede emprender, porque ya tiene conocimiento, ya sabe. Aprende a caminar, ya sabe caminar, lo aprendió cuando tenía 2 años. Entonces lo único que como adulto dice, todo esto que he aprendido está en mi memoria, ya tengo memoria y puedo emprender. O sea, tengo memoria suficiente, sería la palabra más para que se entienda, ¿no? He acumulado la suficiente memoria que ahora
me hace adulto, me hace en capacidad de emprender. Por eso en nuestros pueblos ancestrales la adolescencia no existe. La adolescencia es un concepto que trae el colonialismo como consecuencia de ¿qué? De que su aprendizaje del niño hasta llegar a joven, ¿no es cierto?, entra en conflicto con la instrucción que le da la escuela y la sociedad en que está viviendo. De niño y de joven aprendió muchas cosas, pero llega un momento en que en la sociedad se contradice lo que aprendió. Hace una crisis en él y reacciona, muchas veces con violencia, sea pasiva o no, pero con violencia, y se rebela. El sinónimo de adolescencia es la rebeldía. Se revela por el conflicto que se ha producido. ¿Y por qué se ha producido? Porque venimos de una educación familiar, educación que ha tenido determinados valores y que ya está dentro de nosotros, y en la sociedad encontramos otra cosa. Entonces, por ejemplo, a usted le educaron, creció, aprendió de niño con la filosofía y el principio de no robar. ¿Y qué es lo que se encuentra en la sociedad? Que casi todo el mundo roba. Entonces, esa incoherencia, ese choque que se da con el colonialismo en la sociedad hace que se rebele. Entonces les toma 3, 4, 5 años de crisis, de rebelión, para que salga de esa situación de adolescencia. Y generalmente pasa a la adultez adecuándose al sistema que lo hizo entrar en crisis. ¿Me dejo entender? Ese ha sido el mecanismo a través de lo cual nos absorbe ya el sistema. Porque dice, el sistema tiene, esas son las reglas con las que funciona y no hay otras. O te adecuas a eso o vas a tener grandes problemas, ¿no? A todo nivel, económico, psicológico, social, de adaptación. Serías un desadaptado. Entonces ocurre que en la sociedad, el colonialismo crea un discurso teóricamente muy bonito, sociedad democrática, respetuosa de derechos humanos, igualdad, etcétera, todo bien bonito en el discurso, pero la realidad es todo lo contrario. Lo que experimentas es todo lo contrario. Entonces ha funcionado y funciona y camina ese modelo colonial porque nuestra memoria ancestral se va rompiendo permanentemente, se va cortando. Y la parte más dramática, diría yo, es cuando se la cortan a un niño que viene de comunidades ancestrales, porque le rompen la raíz, y esos son traumas muy grandes, porque el conflicto es inmenso. Si tú has crecido con la formación, el espíritu del ayllu de la comunidad de niñez, y de pronto creces y te encuentras con un mundo que es totalmente contrario, hay un trauma, necesariamente. Ese trauma tiene generalmente las soluciones menos favorables para la persona. ¿Cuál es? La adaptación a lo que se impuso en el colonialismo. Entonces, eso está más allá de nuestra voluntad controlada, porque esas son las condiciones que te impone la convivencia en el colonialismo. Tú no pones las condiciones, te la ponen. Entonces, la recuperación de la memoria ancestral necesariamente te lleva a plantearte recuperar la memoria para rehacer tu vida de raíz, ¿no? O sea, volver a tu raíz, revisar tu valor, decir, así es como quiero vivir, y si la mayoría vive, por decir, robando, no me interesa, no me gusta. Tu raíz ancestral te alimenta y te da fuerza espiritual para optar por el camino de rehacer tu vida, a nivel individual y a nivel de la sociedad, rehacer las colectividades, ¿no? El ayllu, restaurar el tarsisuyo.
restaurar el Tahuantinsuyo es volver a las raíces y hacerlo en las condiciones actuales con esa sabiduría que hemos heredado de las raíces. Entonces, no es como volver en el sentido del ciclo del tiempo, sino volver a tu raíz, recoger a través de tu memoria que es presente, como vimos la vez pasada, te proyectas al futuro, tienes una visión. Eso no se puede hacer si no recuperamos la memoria. Porque a ver, al perder la memoria te han sustituido con un sistema de ideas que opera en ti, toda una lógica, toda una filosofía que te orienta cada día qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer. Cuando recuperas memoria ancestral, empiezas a cuestionar automáticamente, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Si era así, ¿y esto por qué? Entonces empiezas a darte cuenta que estás en medio de una situación fuera de control para ti, porque se impuso de fuera, colonialismo, y estás como atrapado. Por eso la recuperación de la memoria ancestral que te permita rehacer tu vida es casi imposible que se haga individualmente. O sea, individualmente lo puedes recuperar, pero siempre y cuando tengas en tus relaciones humanas la fuerza suficiente que envuelva a otros que te acompañen en el proceso y juntos, de manera recíproca, van recuperando y van haciendo, van conviviendo y van creando y rehaciendo y reproduciendo esas relaciones que tus ancestros te dejaron como alternativa de vida. Por eso es importante la recuperación de la memoria para proyectarnos al futuro. Entonces, Yuyayniyu para nosotros era ser un adulto y generalmente era un joven de 15, 16 años, ya pasaba a ser Yuyayniyu, un hombre cabal. Por eso es que las uniones, los yanachacos, que se llama matrimonio en el mundo occidental, a los 15 años y 16 años, que era un ser pleno. Estaba en capacidad de emprender responsabilidades. Esto tiene mucho que ver con el concepto de libertad. Nosotros no tenemos en quechua la palabra libertad, tal como lo entiende Occidente. Tenemos el concepto de libertad y anantin con el concepto de responsabilidad. Opuesto y complementario. Libertad, responsabilidad. Juntos, complementarios. De la armonía de esa complementariedad es donde se desenvuelve el ser con memoria, el ser Yuyayniyu. Entonces, lo bueno de la conversación del Rimanaku es que nos ayuda a la memoria. Por ejemplo, Santiago me hace recordar que Yuyayniyu se usaba también para hablar con el niño. Se le podía decir a un niño Yuyayniyu Michikanti para tratar de corregirlo de una conducta que él está repitiendo a pesar de que ya se le había enseñado o sabía que no debía hacer. Entonces, dices, ¿dónde está tu memoria? Entonces es cierto, gracias por recordármelo, es cierto, y además también es cierto que Yuyayniyu, mi memoria, no se entiende bien en español, pero no tenemos otra palabra. En español lo usan más como recuerdo, o en el mejor de los casos como la memoria de un disco duro de la computadora, donde se almacena datos. Pero para nosotros es la acumulación de conocimiento, experiencia que lleva conocimiento. Cuando hablamos de memoria, estamos hablando de conocimiento, que es consecuencia de una experiencia vivida, no necesariamente de un libro, más de una experiencia vivida. Entonces la memoria es la manera como se vive. Todo está en movimiento, todo se mueve permanentemente
la dinámica del cambio es lo normal y todo eso va acumulándose en nuestra memoria. Y si no tenemos esa memoria, no solo recuerdo, sino memoria, conocimiento, no vamos a poder tener unas decisiones coherentes. Entonces, esa es la importancia del tema de la memoria. Y cuando hablamos de memoria ancestral, muchas veces yo me remito a la experiencia del ayu, ¿no? Pero por ejemplo, la hermana nos está hablando de la experiencia desde su perspectiva de formación cristiana, digamos, ¿no? Y eso ocurre con nuestros ancestros también, ¿no? O sea, es sumamente interesante con nuestra memoria ancestral de los ayus, porque con la llegada del colonialismo, nosotros, los descendientes del Tahuantinsuyo, tuvimos que ser cristianos conversos. ¿Eh? Tuvimos que ser cristianos conversos por la vía de la fuerza y el chantaje, ¿no? Estaba en juego tu vida. Si querías sobrevivir, tenías que convertirte, tenías que bautizar, tenías que ser un converso. Pero nosotros hemos experimentado también, nos volvieron cristianos conversos. Pero tanto en la conversión se da en base a valores. O sea, cuando asumen los valores del cristianismo, lo hacen con coherencia, ¿no? Si esto es lo que esto es, ¿no? De cuando nosotros somos convertidos al cristianismo, hacemos exactamente lo mismo. Si los valores cristianos son esos, pues hay que ser coherentes. O sea, los coherentes fuéramos los indios conversos. Mientras que los cristianos que venían a imponernos la cristianidad hacían todo lo contrario de lo que decían. Entonces se da cuenta de la importancia que cómo es que tú sobrevives frente a un proceso de conversión, porque tienes memoria ancestral, que va más allá de eso. Entonces encuentras que en lo que dice el cristianismo, de los valores que transmite, y lo que dicen tus ancestros, hay una perfecta posibilidad de entendimiento, si eres coherente con los valores cristianos, si eres coherente. Entonces, es interesante porque lo pude ver, lo pude comprobar, ¿no? Y las personas que optan por la formalidad y el poder son cristianos incoherentes. O sea, tienen el discurso, tienen la formalidad, tienen la institución, tienen el bautismo, tienen la misa, tienen todo eso, pero no les sirve de nada, porque no son coherentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces nosotros nos rebelamos en contra de la cristianización. Ha pasado antes, yo mismo en algún momento me enfrentaba frontalmente sin entender cuál era el proceso, porque nuestras comunidades finalmente se sometieron, por decir, ¿no? a la iglesia, simplemente porque encontraron que lo importante era preservar su memoria ancestral a través de la coherencia con lo que le estaban diciendo los cristianizadores. Y si te están diciendo ama a tu prójimo, tú tienes una raíz ancestral que practicaba eso, ¿para qué te haces conflicto? Ama a tu prójimo. Y simplemente la coherencia es lo que hace que nuestros pueblos ancestrales sobrevivan en medio de la tiranía, digamos, de la institución católica. La coherencia con los valores que... O sea, encontraron entre unos y otros un encuentro, una coincidencia, y simplemente fueron a la coherencia. Por eso en las procesiones católicas de mi pueblo, cuando se hace procesión a la Virgen, se hacen las oraciones en quechua a la Virgen como nuestra madre, y la única madre es la Pachamama, porque la Virgen era madre de Jesús, no es nuestra propiamente dicho, sino a través de la divinidad. Pero nuestra madre física en nuestra cultura es la Pachamama. Entonces la Virgen termina siendo. ¿Y qué importaba si el problema era la coherencia?
porque a través del amor de la Virgen, el amor de la Pachamama, te das cuenta que se encuentra un lenguaje que se puede entender y se puede seguir adelante. Entonces, lo que manda ahí es la memoria ancestral, que te permite encontrar coherencia, incluso con otros elementos culturales que vas interactuando, porque la historia y la vida es así. No existe ninguna pureza cultural en ninguna parte del mundo, siempre van interactuando, incluso intercambiando en todo tipo de cosas. Lo que hace la memoria ancestral es asimilar lo bueno de acuerdo a tus valores ancestrales y caminar con eso. Y desechar todo aquello que rompe y entra en conflicto con tus valores ancestrales. Entonces, en este caso estamos hablando que el colonialismo rompe todo tipo de valores ancestrales. Entonces queremos decir no más colonialismo. ¿Qué hacemos? Volvemos a nuestra memoria ancestral y cuando recuperemos aquella, no tenemos por qué entrar en conflicto con las culturas coherentes a sus valores, ¿no? A los valores por lo menos que compartamos. Compartimos valores seguramente con las culturas, las civilizaciones de Oriente, de repente, ¿no? ¿Y por qué no lo vamos a compartir? O sea, se comparte, se respeta, ¿no? Entonces, la memoria ancestral te permite respetarte a ti mismo y respetar a los demás y coincidir con los que coincides en la coherencia. Entonces, si es que hay una prédica que ellos llaman amor, ese es otro tema que vamos a tratar, el tema de amor. En nuestra cultura tiene otras connotaciones, pero si hay una coincidencia en el tema de amor en un sentido amplio y genérico, ¿por qué no vas a coincidir, ¿no? En la coherencia nos encontramos. Ese es el sentido fundamental de la reflexión inicial sobre memoria ancestral, pero este tema estamos arañando la superficie. Hay un montón de cosas en relación a la memoria ancestral. Para ir al ejemplo que un poquito estaba apuntando el hermano. ¿Cómo es posible que ahora haya una explosión de crisis de identidad a tal punto que ya no sabes si eres hombre o eres mujer? ¿No? Eso tiene que ver con la memoria. Como decía, hay un proceso sistemático de cercenarlo la memoria y se ha llegado al extremo de la memoria, el conocimiento básico, elemental de lo que eres ya como ser biológico. Ya ni siquiera hablamos de culturas, ¿no? Hasta de tu propio ser físico, biológico, espiritual. Ya no tienes memoria, en el sentido que ya no tienes conocimiento. Te imponen, al cortarte la memoria, te imponen una teoría, un concepto, y lo repites. Y si esa teoría y concepto te va a llevar a una conducta en medio de la crisis, la repites, porque estás en crisis. Crisis de identidad es terrible, porque cuando no tienes identidad, está vacío tu memoria ancestral, te ponen una programación y con eso operas, con eso funcionas, con eso te desenvuelves. Y si te dicen, mira, lamentablemente tú puedes ser hombre o mujer, o puedes ser lo que quieras, ¿no? Si quieres incluso puedes ser un caballo, ¿no? Está dentro de lo posible cualquier irracionalidad porque no tienes ya en el cerebro memoria ni siquiera de tu propio ser biológico. Se te van cortando todo. Por eso el proceso del colonialismo va cortando la memoria poco a poco. Primero, te cortan la memoria de dónde vienes, de la Pachamama, te arrancan de la madre tierra. Después con la resistencia del Taquiongo y en el caso de nosotros se recupera un poco la memoria, ¿no? Pero nuevamente el proceso viene
el proceso de las revoluciones, levantamientos, matan a Tupac Amaru, matan a los descendientes y crean esta emancipación que le ponen el nombre de independencia y dicen, ya no hay más Tahuantinsuyo, ya pasó, desapareció, ahora es Perú, república, y ahora es un país libre, y ahora es todo en el discurso bonito, pero al revés en la realidad. Al arrancarte la memoria de lo que fue antes, tus ancestros, tus naciones, ¿qué te queda? Repetir lo que te van a poner en el cerebro. ¿Cómo te lo ponen? De la escuela pública, la primaria, secundaria, la universidad, ahí te lo ponen todo el programa. Por eso se llama programa. Cuando tú vas a la universidad, ¿qué? Escoge tu programa, el programa de arquitectura, de derecho, de filosofía, es un programa. No es una educación, es un programa. Es la instrucción pública, es la programación. Si tú sales de ahí, pierdes, no vas a funcionar, no vas a tener éxito en el sistema. Entonces, quieras o no quieras, tienes que guiarte de eso. Básicamente funcionan con el programa, que se llame protocolo ahora. Es lo mismo. Entonces, la única manera de recuperar la memoria es empezar con tus ancestros inmediatos, padres, abuelos, ya, empezar y decir, a ver, quiero acordarme qué fue, cómo era cuando tenía 5 años, 4 años, empiezas a acordar, y hacer un ejercicio, ¿qué aprendiste? ¿Cuál es el conocimiento que te ha quedado de eso? No es un simple recuerdo, mira qué bonito cuando éramos niños caminando, así esto, jugando. No, ¿cuál es el conocimiento que aprendiste de eso? Es fundamental. Un ejemplo, hace tiempo relataba de que cuando caminaba por la montaña, por la puna, ¿no? Por el frío, por esos lugares, el hijo del quero, un niño de 4 o 5 años o menos, detrás, como todo niño, detrás, y el padre aparentemente indiferente a lo que hacía el niño, ¿no? Que iba detrás. El otro, el investigador, mirando, cuidado que se vaya a caer hoy el niño. Seguía en el padre seguía en su... Hasta que el niño dice que gritó, ¡ay! No recuerdo si fue que pisó una espina, que se cayó o estaba en un problema serio. Entonces el intelectual le dijo al quero que vaya en su auxilio. Entonces, déjalo ahí, le dice el quero. Entonces él le dice, pero ¿qué va a hacer de mi hijo cuando le ocurre eso y no estés tú ni esté yo? Si yo voy a sacarlo, ¿qué va a hacer cuando yo no esté para darle la mano? Me parece una cosa, y ese es lo que se enseña, es sabiduría, la memoria. Ese niño va a aprender a salir de ese problema, y lo va a aprender con su propia mano, con su propia experiencia, y no lo va a olvidar nunca. Esa memoria, ese recuerdo es conocimiento, es sabiduría. Eso es lo que hay que... Cuando nosotros hablamos de memoria ancestral, hablamos de saberes, sabiduría, conocimiento que se graba para siempre. Por las pampas del alto Perú, viene galopando un rostro de Gabriel.